también en otros lados y en otros horarios. Nosotros vamos este año con el tema Reset en el Espíritu. Venimos hablando sobre el propósito de Dios en mi vida. Ahora vamos a ver un ejemplo. Es el apóstol Pablo, a quien vamos a conocer como Saulo, su nombre en hebreo, Pablo, su nombre en griego. Entonces vamos a mirar en Hechos capítulo 9. Hoy estaremos en el libro de los Hechos, capítulo 9. El título del mensaje: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Les invito a ponerse de pie, vamos a orar. Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este año, el reset en el Espíritu. Y gracias por el propósito tuyo en cada vida. Y ahora queremos leer esta palabra, Señor, que no es la palabra de los hombres, es la palabra de Dios. Y actúa en nosotros. Bendice a cada uno, cada hogar representado aquí, todos que están viendo este servicio en este momento y después. Y también, Señor, tu bendición sobre los niños y los jóvenes en su actividad en el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2, vemos que Saulo tenía intención. ¿Cuál era su intención? ¿Qué es lo que él quería hacer? Uno tiene intenciones en su vida. Saulo aquí tiene intención. ¿Cuál fue su intención? Pues él se dedicaba a perseguir a la iglesia. Él se llevaba presos a los judíos quienes creían en Jesús como Mesías. Él tenía esta intención. ¿Por qué lo hacía? ¿Quién era Saúl? Pues un judío, un fariseo, un líder de su pueblo, uno quien amaba a Dios y a Torá. Y en su corazón, él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Tenía buenas intenciones. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Mira, las intenciones pueden ser buenas. Puede que uno sinceramente crea
que está haciendo bien, pero está haciendo mal. Esto es muy importante para el propósito de Dios en mi vida. ¿Qué? Tengo que entender que no son mis intenciones que cuentan. Yo puedo ser lo más de sincero, pero puedo estar equivocado. Digo que este es un mensaje para personas mayores. Un niño no va a entender esto, porque lo que un niño siente es lo que hace, con las mejores intenciones. Pero uno ya pasando a ser adulto necesita adquirir otro componente para saber el propósito de Dios en su vida. Y es que el discernimiento. Uno tiene que poder discernir que las intenciones, como yo quiero hacer bien, tengo la intención de bien, estoy haciendo bien. No necesariamente. Saulo tenía la intención de honrar a Dios, acabando con el cristianismo. Y entonces vale la pena mencionar que las intenciones no cuentan. Es la realidad. Tenemos que tener el discernimiento, una manera de comparar nuestras intenciones con lo que es la verdad. Y entonces Saulo pensaba que su propósito en la vida, el propósito de Dios para él, era llevarse presos estos judíos quienes ahora creen en Cristo, a darles, pues llevarlos de Damasco hasta Jerusalén, a darles último chance. Podemos hacer un paréntesis aquí. En la persecución siempre dan un último chance. Les habían advertido a estos primeros creyentes en Jesús que si continuaban confesando a Jesús como el Señor, serían castigados, multados, expulsados de la sinagoga. Y esto sería prácticamente una sentencia de muerte. Último chance, acuérdate de esas palabras. Puede que venga tu último chance algún día, en que tendrás última oportunidad de decir, sigo lo que me están diciendo o estoy en contra. Puede que llegue ese día. Normalmente es así con la persecución. No es de one y ya, no. Es por etapas. Te advierten, te dicen, te llaman la atención, te llevarán quizás a un lugar a darte el último chance. Si tú vas a seguir lo que te están insistiendo, compartir o no. Bueno, todo este comentario sobre Saulo es para llevarnos a un consejo, un tip, como nosotros decimos. Los tips son consejos, cosas que damos cada semana en los mensajes en City Harvest. Mis discípulos tienen todos los tips del año en su boletín, en su cuaderno, y los están repasando. Y cosas que hemos recibido en el primer semestre,
a lo mejor nos van a bendecir grandemente en este segundo semestre del año. Entonces queremos dar un tip en cuanto al propósito de Dios en tu vida. Primer tip, número 1, nunca digas nunca. Nunca digas nunca. ¿Qué tal si alguien le hubiera dicho a Saulo, ¿no será que algún día usted se hará seguidor del camino? Así se llamaba el cristianismo en ese momento, el camino, ¿sí? ¿No será que algún día usted será un seguidor de Jesús de Nazaret? Y a lo mejor él hubiera dicho, nunca. ¿Quién aquí dijo en algún momento en su vida, yo nunca seré cristiano? Me gusta molestar a las personas que yo sé que tienen llamado. Yo digo, ¿no será que algún día tú te harás pastor? Nunca. Nunca digas nunca. ¿Sí? Mejor ejemplo de esto es Saulo. Pero nunca pensaba él que tendría un encuentro personal con Jesucristo. Mira, nunca digas nunca. Seguimos. Versículo 3. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Entonces el propósito de Dios para Saulo era conocer a Jesús. ¿Quién dice? Yo igual. Y el propósito de Dios para Saulo era una característica muy bonita de este Saulo, que la obediencia. ¿Quién eres, Señor? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántos hicieron su línea de tiempo esta semana en el Azaroth? Y uno se pone a recordar ese momento en que Dios intervino en su vida, que tú dijiste, ¿quién eres, Señor? Y que tú dijiste, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Versículo 7. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado
Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Nos damos cuenta de que Dios usa a las personas en el propósito suyo en nuestra vida. En tu línea de tiempo pusiste los nombres de las personas que Dios ha usado en tu vida. Pues aquí Dios está poniendo ¿a quién? A Ananías para ir a donde Saulo. Versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, con mucho gusto, amén. Listo, Calisto. Bueno, ¿quién también puso en su línea de tiempo los momentos en que no ha obedecido al Señor? Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre, ¿de qué estamos hablando? Del propósito de Dios, ¿sí? En mi vida. Porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. El propósito de Dios para Saulo es grande. ¿Cómo sabemos que el propósito de Dios para Saulo es grande? Otra vez pregunto, ¿el propósito de Dios para Saulo es grande? El propósito de Dios para ti es grande. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que el propósito de Dios para Saulo era grande? ¿Cómo sabemos que el propósito de Dios para ti es grande? Aquí hay un buen detalle para discernir que el propósito de Dios es grande en la vida de una persona. Mira el versículo 16. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. ¿Todavía quieres el propósito de Dios en tu vida? ¿Todavía quieres un propósito grande en tu vida? ¿Cuántos hicieron su línea de tiempo en el Azaroth esta semana y salieron fortalecidos en su fe? ¿Cuántos salieron renunciando su fe? Es que nosotros se lo apostamos. Uno no sabía. Si alguien va a ese Azaroth y pone su vida ahí, revisa su vida, uno no sabe a qué conclusión va a llegar la gente. Estamos jugando con fuego aquí. Estamos apostando a ver a qué conclusión va a llegar cada persona. ¿A qué conclusión llegaste en tu Azaroth a título personal en tu vida
por tu análisis, por tu conclusión, no que te lo hubieran dicho 1000 veces por otros lados. A un niño hay que decirle las cosas 1000 veces, pero a uno grande ya se supone que uno puede pensar, diferenciar y llegar a pensar en lo suyo. ¿Quién aquí después de ese azarot esta semana llegó a la conclusión que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien? ¿Quién hizo su reset en el Espíritu esta semana? Romanos 8, 28. Entonces el propósito de Dios es grande. Es grande. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. ¿Quiénes están memorizando Romanos 8? En la iglesia tenemos el proyecto. Todos que estamos haciendo reset en el Espíritu, para los que no saben o los que están viendo o que van a ver más adelante este mensaje, para que todos sepan que no es un misterio cómo tú haces tu reset en el Espíritu. Tú memorices Romanos capítulo 8. Algunos dicen, hay que tener la palabra, hay que tener la palabra. Pues claro, hermano, aquí tú tienes la palabra. Memorice Romanos capítulo 8. Y te acuerdas, estamos hablando que el propósito de Dios en mi vida, que es grande y que puede incluir sufrimiento. ¿Y qué dice en Romanos 8? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ese es un reset en el Espíritu. Siguiendo, versículo 17. Ananías se fue y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Y habiendo comido, recobró las fuerzas. Un detalle aquí. El propósito de Dios en tu vida comienza con ¿qué? ¿Qué es lo que hace Saulo después de recibir esta oración, esta profecía, esta sanidad, este bautismo con el Espíritu Santo? Se levantó y ¿qué? ¿Qué es lo primero que uno hace? Bautizarse. De una vez, bautizarse con agua. Es preocupante el número de creyentes que no se ha bautizado. Y estamos, pues sí, en una crisis porque vemos entre el pueblo cristiano mucha confusión, mucho desvío, mucho aceptar mentiras y todo. Y uno dice, pero ¿qué pasó? Esto tiene su fondo. Y pues si uno trata de analizar, mira, vayamos al comienzo. ¿Su merced se ha bautizado después de haber conocido a Jesús como su Señor y Salvador? De ahí, lo tengo pendiente, pues sí, pero por ahí comienza un engaño que lleva a uno, quién sabe, hasta dónde. Detalle muy importante, el propósito de Dios en mi vida comienza con el bautismo. ¿Te parece importante este año? ¿Quién está aquí orando? Señor, que tú me respaldes. Bueno, hagámosle caso. Y no es solamente, no, ya soy bautizado. Pero tú estás viviendo consciente cada día de lo que significa tu bautismo, ¿sí? No es que, no, yo ya me bauticé, ya.
Señor, ¿está viviendo consciente de lo que quiere decir el bautismo cristiano? Eso también explica por qué uno ve gran parte del pueblo de Dios desviado por donde no es, porque no está consciente de lo que significa el bautismo con agua. Dice, Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida, ¿quieres subrayar en tu Biblia? Enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuánto se demoró Pablo en predicar? Pues primero hizo su formación espiritual 1A, 1B, 1C, 1D. Después hizo instituto bíblico, ¿cierto? Después estuvo en el seminario bíblico. Sí, así fue. Después viajó, sacó un doctorado de teología, no sé qué, ¿cierto? ¿Lo que dice? Enseguida. Yo conocí a Cristo en un ministerio que hacía en las calles las prédicas. Y el primer fin de semana que yo decido para Cristo, a los 8 días estuve predicando. Y la gente me preguntaba, ¿por qué se demoró tanto? Porque entendíamos, tú conoces a Jesucristo, enseguida vas a hablar de Él. ¿Sí? Y me acuerdo pensando, antes de tomar mi decisión en firme, yo pensaba, si hago esto, es completo. Si uno no puede ser igual. Me hago entender, uno ya no va a ser lo mismo, ya no va a ser normal. ¿Sí? Enseguida se dedicó a predicar. Versículo 21. Todos los que le oían quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarse los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. Pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una apertura en la muralla. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Versículo 27. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Observamos que en el plan de Dios para tu vida, Dios usa a las personas. Dios usa a personas. ¿Quién en su línea de tiempo anotó los nombres de personas que Dios puso en su vida? Hay que hacerlo.
recordar en tu línea de tiempo personas que Dios ha usado en tu vida. En el caso de Saulo, Dios puso ¿a quién? Pues primero a Ananías, después Bernabé, después los apóstoles y también los hermanos ahí en Damasco, los hermanos en Jerusalén. En el plan de Dios para tu vida hay personas que Dios usa. Por eso es muy importante congregarse. Es una gran bendición poder congregarnos abiertamente. Esto facilita, hace aún más posible tener personas que Dios quiere que estén en tu vida. ¿Sí? Pues si le toca a uno obligatoriamente por circunstancias no poder congregarse, pues Dios da gran gracia y todo, pero lo que pasa es que uno ahí apartado, pues tiene la palabra, tiene el espíritu, tiene la adoración, tiene la oración, pero ¿qué es lo que no tiene? Tiene esa relación con los demás. Se está perdiendo del propósito de Dios en su vida, porque Dios usa, Dios pone. Menos mal que Saulo está siempre buscando congregarse con los hermanos. Dios usa a las personas. Esto nos conlleva al segundo tip. Número 2. No menosprecies a nadie. No menosprecies a nadie. Menos mal que Saulo se bajó. Así, seguramente se bajó de ese orgullo de ser fariseo, de ser líder, de ser conocido, de ser respetado, de enseñar y no ser enseñado. Menos mal que se hubiera bajado a recibir la visita de una persona humanamente hablando y en este contexto que no era nadie, Ananías. Ananías no fue un rabino, no fue un fariseo, no fue un líder, no fue, humanamente hablando, Ananías no era nadie. Pero ya Saulo es diferente. Y Saulo dice, ore por mí. ¿Sí? Menos mal que Saulo, doctor Saulo, ahora es hermano Saulito. Se ha bajado, ¿no? Se ha bajado. Menos mal que Saulo no se hubiera puesto a decir, quiero que los apóstoles vengan a verme, porque yo he visto a Jesús resucitado. ¿Qué tal si hubiera puesto en esas? ¿Sí? Y doctor Saulo, está en la puerta un señor, un Bernabé. Bernabé, ¿qué va? Bernabé no es de los apóstoles. ¿Sí? Menos mal que es Saulito y pone cuidado. Alguien está captando un mensaje aquí. Tú no puedes menospreciar a nadie. En el propósito de Dios uno no sabe a quién Dios va a usar. Versículo 28.
Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello, los hermanos se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Aquí ves cuán fácil es el propósito de Dios en su vida, ¿cierto? Muy fácil para Saulo. ¿Muy fácil? No, esto es muy complicado, ¿cierto? Esto está muy complicado. Imagínate, él es un instrumento escogido por Dios. ¿Y qué? Los cristianos no lo aceptan. Ellos tienen temor. Saben muy bien quién es Él. ¿Y qué? Los judíos, sus hermanos judíos, lo quieren matar. La iglesia, poca aceptación, ¿sí? Y el mundo, total rechazo. Y me pongo a pensar, este tema de Saulo recién convertido con los apóstoles. Bernabé lo lleva a donde los apóstoles en Jerusalén. ¿Y qué pasa? Pues Lucas, quien escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, un médico, un historiador, él realmente no cuenta qué pasó con esa reunión con Saulo y los apóstoles. ¿Qué nos deja pensar eso? De reuniones importantes en la historia de la iglesia, esta era de suma importancia. ¿Y por qué no dice la Biblia que llegó Saulo y que no sé qué pasó, no sé cuándo? Es como hoy en día, digamos, si un presidente se va a otro país a reunirse con otro presidente y se reúnen y hablan y ¿qué? ¿Y qué? Pues normalmente hay un comunicado de esa reunión, ¿sí? Y todo el mundo está esperando el resultado. Normalmente tienen el comunicado ya hecho antes de la visita. Y por eso va el funcionario ahí a pasear y a disfrutar y todo, y firmen lo que ya se acordó, ¿sí? Pero que un líder mundial muy importante fuera a donde otros líderes importantes a reunirse y no se dice nada. Esa reunión debía haber sido tenaz. Esa reunión, ¿quién sabe lo que se habló ahí? Bueno, Pablo después cuenta cuando escribe a los Gálatas. Él cuenta, Pablo es muy lindo, pero también él tiene su manera de decir las cosas. Él dice, me reuní con los tres, quienes eran los más de renombre, en buen sentido, los famosos. Y Pablo dice, pues realmente lo único que Pablo dice es que los apóstoles le dijeron, acuérdese de los pobres. Y bueno, para Pablo eso no fue nada difícil de acordarse de los pobres. Pero uno dice, ¿dónde está el gran comunicado?
¿Dónde está la declaración de estos apóstoles a que Saulo es un creyente genuino, que es apóstol a las... ¿Dónde está ese respaldo? Pues no dice nada. A veces más se entiende por lo que no se dijo que por lo que sí se dijo. Bueno, menciono esto porque en el propósito de Dios para tu vida, puede que gente que tú no esperabas, que tú no tenías en cuenta, te va a apoyar. Dios los va a usar en tu vida. Y personas que tú pensabas, que estarían a tu lado, que te apoyarían, que reconocerían lo que tú tienes, simplemente no dicen nada. Propósito de Dios en tu vida. Vamos terminando, versículo 31. Mientras tanto, la iglesia, quiero enfatizar la iglesia. Mientras tanto, versículo 31, la iglesia. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Vamos a enfatizar la iglesia. Hasta aquí en el capítulo 9, toda la historia se ha tratado con Saulo. Todo ha sido Saulo. Saulo con pasión, Saulo a perseguir a los cristianos, Saulo conoce a Jesús, Saulo recibe sanidad, bautismo con el Espíritu, Saulo se bautiza con agua, Saulo busca a los cristianos, Saulo se entrevista con los apóstoles, todo es Saulo. ¿Está bien? Diga que sí, está muy bien, es la palabra de Dios. Es la historia de Hechos 9. Es acerca de Saulo, está perfecto. Es que Dios a propósito nos está dando esta historia de ver cómo es el propósito de Dios en la vida de una persona. Pero date cuenta que en el versículo 31 hay un cambio. Ahora el enfoque es la iglesia. Hay un mensaje subliminal aquí, tercer tip. Tú no eres todo. Tú no eres todo. ¿Y eso? Pues venimos viendo Saulo todo de su vida. Buenísimo. Pero vamos llegando al versículo 31 y tenemos la iglesia. La iglesia. ¿Quién puso en su línea de tiempo cuando encontró su iglesia? ¿Cuán importante es tu iglesia? El propósito de Dios en tu vida. ¿Cuán importante es la iglesia en una nación? ¿Cómo va la iglesia? Va la nación. La iglesia pone la pauta para el país. Tú no eres todo. El propósito de Dios es para ti, para mí. Y el propósito de Dios es para la iglesia. Y bueno, como ñapa, última cosa. A propósito, hemos enfocado
en Saulo, en Pablo. Y que Pablo, que sí, que la iglesia, Pablo, la iglesia y Pablo. Pero hagamos un paréntesis. Pensemos en un momentico en Ananías, pensemos en Bernabé, pensemos en los apóstoles. Hago la pregunta, cuando nosotros vayamos al cielo y buscamos a Ananías, hagamos un pacto entre nos, cuando lleguemos al cielo busquemos a Ananías. No, ¿sí? No Ananías y Zafira, porque no. Ananías de Hechos capítulo 9. Y buscamos a Ananías y le preguntamos, Ananías, usted sirvió a Dios, ¿cuál fue su mejor logro? ¿Qué fue lo más importante que hizo usted en su vida? Sospecho que dirá, fui a orar por Saulo. ¿Sí? Bueno, busquemos a Bernabé. ¿Dónde está Bernabé en el cielo? Bernabé, ¿cuál fue su mejor logro? ¿Qué es lo que hizo usted que valió lo más? Usted hizo mucho. Bernabé es nombrado en el libro de los Hechos. No solamente en este capítulo, él figura. Pero ¿cuál fue lo más importante que hizo usted? Sospecho que dirá, yo saqué a Saulo del anonimato y me lo llevé a los apóstoles, quienes por lo menos no obstaculizaron el mensaje, el ministerio de Saulo, de Pablo, a los gentiles y al mundo. Aún preguntando a los apóstoles, pues hicieron muchísimo, obvio. O sea, para ellos contestar qué fue lo más importante, pues creo que a lo mejor mirando toda la historia del mundo y del cristianismo, dirán, bueno, nosotros sí, con dificultad aceptamos a Saulo. Y le dijimos, bueno, vaya, haga. No le vamos a poner problema. Pero acuérdese de los pobres. ¿Sí? Como por mostrarse que son los buenos. ¿Sí? Por lo menos ahí liberamos a Saulo para hacer su ministerio a las naciones y a los reyes de este mundo. ¿A qué voy con esto? Tú y yo un día vamos a llegar al día final. ¿Y cuál será el logro más grande nuestro? El logro mío, el logro tuyo. ¿Qué habrás hecho tú en tu vida que realmente contó por algo? No solamente para el año entrante o por esta temporada, sino para la eternidad. ¿Qué hicimos nosotros? Sospecho que después de todo puede que llegue a que tú digas, ayudé a una persona, a tal persona. En toda mi vida, eso fue lo máximo que hice. Pues claro, entendemos que uno, Dios mediante, haya hecho muchas cosas en su vida, que haya ayudado a mucha gente, amén, pero ¿darías tú tu vida por una persona? Como un Ananías, por este Saulo, este Bernabé, los apóstoles, como otros han hecho, que yo haya hecho algo con una persona. Esto me dará este año mi reset en el espíritu. Nos ponemos de pie.